Y ya se nos plantea un problema. Porque cuando tenemos un homicidio, ¿sí? Estos días me llamaron para una situación con el círculo militar. Y lo que yo pregunté, ¿cuántos testigos hay? No, 60 y pico. Vamos a revisar. Pero cuando hablamos de violación, ¿quién es el testigo? Y si a eso tú le sumas, Daniel, que tenemos una concepción de que el dicho de la víctima es plena prueba, entre comillas, entonces pasa lo que dice mi amiga aquí. ¿Me lo condenan? Claro, claro, porque tú hiciste el trabajo para que no lo condenaran. Yo no estoy diciendo que debemos defender a los violadores, hay que tener un poquito de ética también. Yo en los casos de violación que he tenido, ahorita acabo de terminar uno que por ahí está Franklin Machado, saludos Franklin, ex fiscal 17, menos mal que te pasaste para los juegos, donde estuvo Franklin involucrado como fiscal, y él es testigo de excepción de que un acto de abuso sexual con penetración en el circuito judicial penal del estado de Aragua, cuando el muchacho lo daban por condenado desde hace 2 años, yo me lo traje suelto. Hay que hacer el trabajo. Y la jueza aún, absolviéndolo, afuera me dijo, quedé como picada. Doctora, ya lo absolví. ¿Por qué? Porque se le entró la duda a la jueza. Y la duda implica absoluto. Entonces fíjense. Dicho esto, yo quiero presentarles a ustedes, y yo sé que todos lo saben, son abogados. Y el que no, bueno, mire, vaya tomándolo en cuenta. Lo primero que debemos hacer en delitos como este, que son tras la cortina, que no tienen testigo, que el único dicho que va a ser válido en ese momento va a ser el de la víctima, y que le vas a sumar desde psicólogo, psiquiatra, etcétera, etcétera, grave situación es, señores, tengan presente siempre el artículo 22 de nuestro código. Estos son procesos, Daniel, que van a llegar a juicio. Yo no he visto, no sé si tú, pero yo no he visto que se resuelvan en la audiencia preliminar. Bueno, de hecho en estos momentos casi nada se resuelve en la audiencia preliminar, salvo que lo pongas a admitir. Y como yo no soy abogado de admisiones, yo me preparo para juicio. ¿Y cómo me preparo para juicio? Señores, tengo que tener claro qué es lo que el juez está en obligación. Yo no me pongo a pensar si lo va a hacer o no. Para mí, él está en la obligación, en juicio, de evaluar las 4 patas de la apreciación de la prueba. Sus máximas de experiencia. Ahí la mayoría está mucho. O tienen rueditas para no hacer mucho esfuerzo. ¿Ok? O no tienen patas. La sana crítica, si no tienes máximas de experiencia, ¿cómo genera sana crítica? Pero hay una pata, que son los conocimientos científicos. ¿Y quién es el intérprete en juicio? Nosotros. Lo acaba de decir mi pana, que además como alumno fue tan bueno que como docente tuve el gusto de tenerlo en las aulas, Daniel, hace muchos años. Lo que pasa es que yo empecé carajito, ¿no? Sí, hago el cloro. Esos conocimientos científicos, nosotros somos el intérprete del experto ante el juez. ¿Cómo podemos nosotros ser intérpretes si no dominamos el lenguaje? Leo en la llaga lo metió Daniel. ¿Cómo? Tenemos que formarnos, señores. Qué fastidio tener. Sí, hermano, mi biblioteca, quienes hay en mi oficina lo saben, tengo libros de medicina como tengo de psicología, como tengo de psiquiatría, como tengo de derecho. Igual. Yo también puedo ser que este tipo de excepción. ¿Por qué? Porque así como leo a Mayer, en psiquiatría leo a Mulder. De psicología, cuando quiero saber o refrescar algo sobre las conductas. ¿Sí? Pero ¿y la criminalística dónde queda? Bueno, yo soy penalista. Yo le decía a Chuy, ojalá Papa en verdad convierta a los que quieren ser penalistas, penalistas. Ser penalista implica un estudio profundo de todas las áreas, señores, no solamente las del derecho. ¿Sí? Y hay que hacerlo. Yo soy paramédico, no estudié medicina por razones de vida. Pero eso me ha servido en el derecho. Yo no digo que estudien para paramédicos, pero acérquense a la medicina, o por lo menos conocimientos fundamentales de anatomía, de fisiatría, de farmacología, de toxicología, porque si no son pobres abogados, entonces se van a cruzar de brazos ante la premisa de tener que defender. Fundamentado en esos conocimientos científicos que yo sé que tiene que valorar el juez, y que además ya yo sé, porque lo sé, no tengo duda,
de que van a venir expertos en un caso de violación, señores, Daniel se lo dijo, usted tiene que saber más que el experto. Usted tiene que prepararse para hablar con un tipo, como lo dijo Daniel, con esa jactancia, y es que tiene para hacerlo. ¿Sí? Uno de los mejores médicos forenses que hemos tenido. Usted no puede hablar con una persona que se va a sentar ahí clarito de lo que le va a decir, dudando. Dale. Doctor, ¿será que usted me puede hacer el favor de decirme? ¿Qué favor, chicos? O sea, conducta. Por eso le decía al amigo, hay que también preparar al abogado en la parte histriónica, en el manejo del discurso, porque no sabe ni siquiera interrogar. Son elementos que hay que ir maquinando. Por ahí viene un curso de la mano de la Universidad Católica Santa Rosa en locución, con Conatel, ya con número de locución y con PNI. Quiero ofrecérselo a los papas. Vamos a tener la Universidad Católica Santa Rosa en Aragua, Carabobo, Cojedes y Guárico dentro de aproximadamente 30 días con 32 posgrados, pero esos cursos importantes. Hay que formarse. En función de eso, entonces, señores, voy a tocar rapidito lo que dijo por encima Daniel. Mira, yo en cada expediente que leo, amiga, yo me hago esto que está ahí. Créanme, te lo digo de verdad. Yo aplico y razono en el caso particular, razono el detallismo criminalístico. ¿Quién es mi víctima? ¿Quién es mi victimario? ¿Dónde sucedió el hecho? ¿Y qué medio de comisión? Si estamos en violación, ¿sí? El medio de comisión es el pene, ¿no? Entre comillas, pero puede haber sido cualquier otra cosa. Hago el análisis de lo que tengo en las actas procesales, ¿sí? Sobre la víctima, el lugar del suceso, el victimario, el medio de comisión, pero yo lo primero que analizo es si en la posible administración de pruebas, señores, abogado que no proyecta, no puede ser abogado. Yo tengo que proyectarme como si me imaginara cómo va a ser el juicio. Y debo proyectar si esas pruebas me van a corresponder unas con otras para demostrar un elemento de convicción. Pero hay otro principio. Si hay correspondencia pene-vagina, también hay transferencia. Daniel lo tocó. Deje semen. Ah, pero no nada más semen. ¿Y la tricología? ¿Saben lo que es tricología? Apéndice piloso. ¿Y la tricología? Cabello, vellos corporales, vellos genitales. ¿Sí o no? Donde hubo que salir también tuvo pelo. Aunque las mujeres se rasuran todas ahora. Pero el hombre no. Hay hombres que como yo que se podan, pero no se rasuran. Hay unos que son metrocontrasexuales, que se quitan todos los vellos del cuerpo. Y el cabello, hay que también se pasan de cero por la cabeza. Hay elementos de convicción científicos. Por eso estoy hablando de la pata de la mesa. ¿Sí? Entonces lo primero que hay que hacer es analizar esto. He visto abogados en el archivo del Palacio, piden un expediente y lo primero que leen es cuál es la fecha de audiencia. Eso no está mal. Pero ni por el carajo se les pasa ver la acusación. Y mucho menos el auto de la audiencia preliminar cuando van a juicio. Señores, ahí donde tú determinas qué prueba va para juicio. Entras a ciegas. Yo esto me lo tomo muy en serio, te lo digo a quienes me conocen lo saben. Yo esto me lo tomo como mi vida. Yo cuando tengo un cliente es como si fuera conmigo. Yo tengo que hacer todo, hermano. No dejar de hacer nada. A que me conseguí un brutal para allá, ¿ves? Hermano, yo he logrado que algunos brutacos medio tengan luces en un juicio, pero los ayudo a que hagan eso. Después salen del juicio y no entendieron nada, pero yo lo digo contigo. Señores, de todo lo que dijimos anteriormente, esta es la conclusión. No se preocupen en tomar nota, yo no tengo problema con la presentación, la puedes pasar a todos los compañeros. Seguro. Además de que te voy a una lista de sentencias actualizadas con respecto a tu caso, porque lo pasé por el grupo. Gracias, doctor. Hoy traje algunas, pero como el tiempo traje algunas nada más. Pero ahí tengo una lista de celular. Fíjense. La tríada indiciaria en este tipo de casos. Los elementos físicos, los elementos psicológicos, los elementos psiquiátricos. Voy con los físicos, señores. No puede estar completo el análisis de un delito como la violación si no tengo, uno, lo que me aporta
La medicatura forense. ¿Y qué me aporta la medicatura forense? Las lesiones, tipos de lesiones, lugar de las lesiones. Importantísimo. ¿Sí? Y esas lesiones pueden ser ¿qué? Accesorias, externas, internas. Es decir, en un caso de violación, es muy probable que hayan otros signos que no solamente en la zona genital, mordeduras, rasguños, y eso por correspondencia y por transferencia me va a dejar piel en las uñas y me va a dejar ADN en las heridas, por sudor, saliva, la obliga al sexo oral, no queda saliva en el pelo. Bueno, que te pongan un condón. Yo le he visto que me ha violado con ese condón, por lo menos en mis años. ¿Sí? Yo lo vi. Muy poco frecuente, ¿no? No. Ajá, señores, por allá el amigo cristiano habló de las enfermedades. Señores, miren, cuando Daniel tocó el tamaño del pene, un abogado curioso, con curiosidad y con eso, y ¿sí? Yo lo he hecho, me ha costado, creo que una sola vez lo logré, tengo que ser sincero, pero lo logré, que llevar al victimario y medir el pene. La fiscalía me dio esa oportunidad. ¿Acaso que yo estoy aquí para estar midiendo el palo a la gente que no sé qué está? Le dije, doctora, esa no es la manera de responderme. La fundí a diligencia hasta que me lo hizo. Le aplicó un control judicial, ya yo voy a explicar cómo lo voy. Un control judicial, el tribunal se pronunció, se lo pidió, y después se lo pedí al tribunal la ordenó, lo mandó a hacer a regañadientes, pero lo hizo. Ahí es donde yo digo, porque ¿para qué me da la ley? Úsala. Mi amigo no es el juez, mi amigo es el que me paga. Las enfermedades de transmisión sexual. Lo que dice el amigo, si yo veo que la medicatura, si está empezando el caso, y yo veo que la medicatura forense nada más se conformó con el estudio externo, señores, mi obligación dentro del marco de los 45 días que me da la ley, si está privado, ¿cuál es? Vigilancia. Conforme al 287, fastidiar a la fiscalía para que haga lo que yo considero que es necesario en el marco del derecho a la defensa material, para que me ayude a mí, porque él tiene que hacerlo, a demostrarle la inocencia. El tiempo, otro dedo que metió aquí mi amiga en la llaga, el tiempo. A mí qué carajo me importa el tiempo. Estos no son delitos flagrantes por lo general. Es difícil conseguir la imputación de una acusación por violación flagrante. ¿O fue que agarraron al tipo en la plaza pública pegándose a la mujer? Eso no pasa. Las denuncias son. ¿Y qué nos dice la parte emotiva de la ley de violencia? Son delitos que se cometen por lo general en el fuero familiar, en la ley de violencia, que la mujer está imposibilitada a denunciarlo inmediatamente. Por eso la flagrancia en materia de género, de violencia de género, es 96 horas. Porque extendieron un poquito más para que la mujer pudiera esperar que el tipo se vaya a trabajar para poder ir a la denuncia. ¿Sí o no? Bueno, en los casos de abuso sexual es peor. Hay mujeres que denuncian, Luis, después de 4 semanas y se pierde gran parte, no todos, gran parte de los posibles elementos físicos, tangibles. Y lo peor es que puede ser usado por terceros que lo tuvieron ahí. Es correcto, que la denuncia puede ser tercera. Ahora, ese indicio físico conformado por esta gran cantidad de elementos, nosotros no lo podemos perder de vista. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? A diligenciar, señores. El aspecto psicológico y psiquiátrico. Miren, hay quien dice que esto, porque nos hemos acostumbrado, como dice Daniel, a hacer unos juicios light. Falso. En el juicio que le acabo de decir que lo terminé hace 2 semanas, ¿no? 2 semanas, 3 semanas. En responsabilidad penal en la OBC, la supuesta víctima era un chamo de 9 años, y la víctima era un chamo de 16. ¿Tú sabes quiénes me ayudaron a sacar como una pinza ese carajito del rollo que estaba? El psicólogo y el psiquiatra. Porque el psiquiatra, el psicólogo no es médico. El psicólogo aplica test, no estudio de casos. Tengan claro eso. El psicólogo aplica test de conducta, no estudio de casos. El psiquiatra no aplica test de conducta, hace estudio de casos.
pero se pueden complementar. ¿Qué dijo el psicólogo? A mi pregunta, a tanto que le di, sí, es verdad, el niño no tiene un discurso acorde con los hechos que narra. ¿A qué se refiere usted? No, su ánimo no es de un muchacho que ha sido abusado. Aunque la experticia médico-legal decía que tenía lesiones en horas 2, horas 4 y horas 6. En el área. Pero si le hacen la prueba de campo, salía la rayita ahí. Había 3 rayos que estaban comprometidos. ¿Sí? ¿Qué dijo el psiquiatra? Definitivamente es un muchacho normomoral, es decir, con un humor normal, sin ningún tipo de inconveniente mental, afectuoso, donde no experimenta depresión alguna ni estrés alguno. Pero eso, Daniel, no estaba en el informe. Solo dijo él allí. La técnica del defensor, la técnica del abogado de interrogar. Mientras que la fiscalía, sentada en el escritorio, lo que hizo fue leer el informe. Diga si usted ratifica esto. Sí, lo ratifico. Yo me paré, tuve más de 40 minutos sacándole las palabras al psiquiatra. ¿Me captan? Señores, estos son concurrentes. Usted no puede jamás pensar que usted como abogado tratante del problema puede dejar por fuera algunos de esos elementos. Rapidito, para llegar al centro de la ponencia, que es la problemática normativa de este tipo de delitos. Fíjense, hay algo que nosotros tampoco estudiamos, ni se nos pasa por la cabeza, que es la teoría de la victimología. Yo no estoy diciendo que todas las mujeres son culpables de su propia violación, jamás pudiera decir eso. Pero sí estoy diciendo que hay que analizar cada caso. El caso que les conté de los 2 novios, que me aprovecho para explicar aquí. En aquel momento no estaba la ley de violencia y entonces hubo perdón de la víctima. Este par de novios, bueno, el chavo, me imagino que en su aceleración hormonal, uno la rajuñó. La sangre en la pantaleta, la mamá pegó el grito del cielo y cuando llegó el papá lo fue a buscar para matarlo, un militar tostado, lo recuerdo por ahí, de caña azúcar, por ejemplo. Y posteriormente acusaron por violación, ¿sabes? Después hubo en juicio un cambio de calificación advertido por el juez. ¿Tú sabes lo que eso implica? Eso lo hizo, lo voy a decir con nombre y apellido porque no está Carmen Carrera, la doctora Carmen Carrera, con todo lo que decían de Carmen ajustado. Vengan acá que hay un cambio de calificación, esto no es violación. Lo pudiera hacer acto lascivo. Y cuando hubo el cambio de calificación con la fiscalía, se llamaba Jenny, era 16 en ese tiempo, Jenny Aguiar, que bueno, todos sabemos lo que significaba litigar contra Jenny Aguiar. Le dio una de sus explosiones, después que bajó, tomó con 4 litros de agua, entonces surgió la tesis del perdón de la víctima. En aquel momento funcionaba el perdón de la víctima porque no estaba la ley de violencia de género, que fuera que echó por tierra la posibilidad de que la víctima de violación perdone sobre eso, siempre y cuando se casen. No, hoy en día no existe ya eso. Y en aquel momento hasta se casaron y tuvimos que traer al juicio, al tribunal, el acta de matrimonio. No pasó nada, era novio. Pero si uno del abogado se queda, señores, lo hubiesen condenado por haberle tocado la totona consentidamente a la mujer. Por eso era su mujer. ¿Sí o no? Esa teoría de la victimología hay que tenerla presente. Mira, a veces la víctima aporta más al positivo de una defensa que los propios elementos técnico-científicos. Claro, esa es una espada de doble filo. Yo diría que tiene 4. Son 2 espadas puestas así transversales. Porque si esa víctima habla más de lo normal, te puede terminar de hundir a tu cliente. Tienes tú que estar muy seguro de cuál fue el hecho que sucedió. Sí, por aquello que usamos nosotros, ¿no? Dime la verdad y yo digo la mentira. Sí, suena malo. Eso es lo que hacemos. El único que puede mentir es el juicio del imputado y el abogado. Ok, vamos a entrar en materia como debe ser.
Lo primero que quiero tocar es, si el 374 establece que con violencia, amenaza, ¿sí?, se constriñe, es decir, que se violenta la libertad sexual del sujeto pasivo en este caso, y logro el acceso carnal no consentido, estamos en presencia de violación. Ah, pero ya va, hay una excepción. Y es que en nuestro ordenamiento jurídico está pasando algo. Se están generando leyes que se contradicen. Se están generando leyes que por el hecho de hacerlas las copiamos. Cuando las copiamos y las insertamos en el ordenamiento jurídico, encontramos la disconformidad conceptual. Como el famoso abuso sexual en la ley. O sea, que es mejor abusar sexualmente de un menor de edad que de un adulto. ¿Sí o no? La pena es menor. ¿Y cuáles son la gran mayoría de casos? No es el niño y adolescente. Entonces, ¿qué está haciendo nuestro ordenamiento jurídico? Claro, no, pero además está premiando. ¿Cómo hacemos nosotros los abogados con eso? Usarlo. ¿Es lamentable? Sí, pero no la están poniendo bombita ahí. ¿O no? Vamos a conceptualizar. ¿Qué es violación presunta? El artículo 46 del Código Civil establece que es apto para casarse, para obtener matrimonio válido, la mujer mayor de 14 años y el hombre mayor de 16. Válido. Ah, pero previa autorización del padre. ¿Por qué? Porque aquí estamos en una capilla diminuto. Derecho romano, que ahora no lo están mirando. Le quitaron una parte importante a la mesa de la formación de nuestros abogados. Sin derecho romano no podemos entender el derecho. Nosotros vimos 6 derechos romanos, ¿verdad? Ok. Ojalá. ¿Qué pasa? Yo tengo 2 compañeros de promoción acá sentados. ¿Qué pasa? Esto, llevémonos a materia penal. Independientemente de la sentencia, ya vamos para la sentencia. Fíjense, normativamente hablando, una chama de 14 años puede decidir con quién acostarse. Según la norma, ahorita se ve caso de porque tiene capacidad para perder el pelo, no tiene efecto, puede demandar sin asistencia a Sujeto de derecho. Sujeto de tiene derecho. capacidad para lo máximo, tiene que estar encarcelado. Para lo mínimo. Ok, ahí está la primera pena. Segundo, aparte del 374, el tutro. Es la misma violación, pero con consentimiento. Es decir, es el acto carnal consentido cuando es mayor de 14 años. Pero el mismo código 374 establece que la minoridad para la violación presunta es de 13 años no cumplidos. Este es el primer problema. ¿Qué hacemos cuando tiene 13, 14 no cumplidos? ¿Dónde lo metemos? Ah, bueno, señores, nuestros jueces no saben qué carajo hacer. Yo le pedí una aclaratoria en una decisión a una juez y le dije, aclárenme, ¿es que la víctima es o no es inimputable? ¿Es o no es vulnerable? No supo qué responder. Me llamó Rincón. ¿Por qué me pides eso? No lo podemos tratar de otra manera. ¿Por qué me lo pasas por escrito? Yo le decía, lo repito por escrito. Ya le voy a ir sacando otras cositas más que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, cuando la niña tiene 13 años, pero no 14, perdón, 13 cumplidos, pero no ha cumplido 14, en esos 12 meses hay un vacío. Pero hay un vacío. Porque entre el 374 y el 46, porque tú no puedes dejar de usar los principios civiles aquí. ¿Sí o no, madre? La ley no me dice nada. Ah, vamos a ver cómo lo resolvemos. No, porque es que tú, nula pena, nula crimen sin ley. Mira, lo que no está en la ley no lo puedo considerar, no lo puedo generar. Pídelo, por eso es que yo lo pedí y nunca me respondieron. Fíjense. Valor probatorio del dicho de la víctima. Este es otro elemento. Señores, esta sentencia no se la olviden. 179 de la Sala de Casación Penal del 10 de mayo del 2005. No lo olviden. Hagan como yo, imprímanla y péguensela al código.
¿Qué Fue año uno de es los eso? elementos jurisprudenciales que yo utilicé en este último 5 caso. de 2005. Porque entendemos que el dicho de la víctima tiene es pleno valor. 189. Y la víctima no es un ser humano. Y el ser humano no miente. Y el ser humano no tiene trabas mentales. Si nos encontramos una mujer que tiene atención a los hombres, disociada en cuanto al género, ¿sí? ¿No puede pasar? Por Dios. 05. Una mujer que tiene condición lésbica, que hoy en día es perfectamente aceptable, no tengo rollo con eso, simplemente yo soy heterosexual, pero no tengo rollo si eres homosexual o no lo eres. De hecho hay grandes profesionales que lo son y los admiro. Y al ser humano como tal lo admiro por ser humano, no porque tenga condición lésbica. Son muy buenos amigos homosexuales. No tiene nada que ver. El rollo está en esa mujer lésbica que tiene un problema, porque hay lésbica que no tiene problema, pero hay lésbica que tiene un problema. Que tiene una circunstancia de disociación. Si un hombre la toca, me quiere coger. ¿Sí o no? Sí. Yo tuve un caso así. Cuando yo le preguntaba a la mujer, y la mujer juraba y perjuraba que el tipo no fue que la manoseó, sino que se lo violó. Y eso fue en una discoteca. Usted salió a bailar, usted se dejó tocar, amiga. ¿Para qué saliste para bailar con un hombre si tiene problemas con los hombres? Esta sentencia rompe el paradigma. Desde el 2005 se rompió el paradigma del dicho de la víctima, sobre todo en materia de este tipo de delitos. Porque esta sentencia nace por un recurso de casación interpuesto en un caso de violación múltiple. Donde no hubo violación, fue que la chamita se fue a rumbear, a perrear, ¿sí? Con un poco de loquitos en un barrio por allá por el 19 de abril, Torocaima, y rumbió, después que rumbió todos terminaron en una misma habitación. Como llegó a las 7 de la mañana porque de la curda y de la droga y de la cuestión se durmió, la mamá le entró a palo y me violaron. Para acusarlo. Entonces 6 carajitos tuvieron presos 2 años y medio hasta que los pudimos aquí. Esta sentencia establece claramente lo siguiente. Si bien es cierto que el dicho de la víctima es considerado con pleno valor probatorio, no es menos cierto que el juez está obligado a valorar todos y cada uno de los elementos de convicción convertidos en medios de prueba que puedan contradecir el propio dicho de la víctima. Está obligado. Ustedes me dirán, doctor, pero es sala penal, no es vinculante. Los jueces con eso no hacen nada, pero usted sí. Porque si el juez no le para pelota a lo que establece la sentencia, usted tiene que hacer que le pare pelota. Y si no, en un posible recurso de apelación, de casación, de lo que sea, utilícela, porque ese es un criterio doctrinario de la sala penal. Y no ha cambiado desde 2005, pero eso es de 2005, si me hubiera puesto aquí 2011. Ahí aplicaría la jurisprudencia, doctor. No, lo que pasa es que ha sido un criterio ratificado de jurisprudencia. No significa que sea vinculante. Esa fue la pregunta. Alguien, un colega me dijo, es que si es jurisprudencia es vinculante. No. Criterio reiterado de jurisprudencia. Lo que sea vinculante es aquello que la sala constitucional diga que es vinculante. Cuidado. Y bueno, ya expliqué el perdón de la víctima. ¿Sí? Ya no hay perdón de la víctima. Hasta el nacimiento de la ley de violencia de género existía la posibilidad del perdón de la víctima. No le digan a una víctima de violencia que se case con violencia sexual porque no vale la pena. Les toca visitar conmigo. Señores, otra cosa que quiero dejar claro, y esto solamente lo voy a mencionar. Los delitos de violencia sexual no solamente la violación. Violación propiamente dicha, acoso lascivo, incesto, rapto, proselitismo, un delito de violencia sexual. Corrupción de menores para la prostitución, seducción con promesa matrimonial y ultraje al pudor son delitos de violencia sexual. ¿Estamos claros? Porque pareciera que solamente la violación. Y pudiéramos agregar el 43 de la ley de violencia, violencia sexual, llamada así en la ley, y el abuso sexual del hombre, que ya lo vamos a trabajar. Y llegamos a donde quería llegar. Fíjense. Vamos a ver la problemática que tenemos nosotros los abogados que litigamos penal cuando tenemos 3 leyes que tratan el delito de violación en diferentes acepciones. ¿Sí? Porque pareciera ser, amiga, que el gobierno, el Estado hizo un tremendo favor para proteger a la mujer y sacó la ley de violencia contra la mujer. Pero además anteriormente existía la ley tutelar del menor y la transformamos en la LOM.
porque el artículo 8 del interés superior del niño, estoy de acuerdo con eso, pero para las materias de familia, en materia penal, para mí fue un craso error generar delitos dentro de la propia ley, que es otra técnica legislativa equivocada. Equivocada. Generamos una ley de la cuestión esta del bachaqueo. Y le generamos 17 delitos. Venezuela es hoy por hoy el país de América que tiene más delitos penales. Estamos sobre los 12.000. Y eso ha bajado la impunidad. Eso ha bajado que no cometamos delitos. Es un error. Vamos a analizar la consecuencia de que hoy tengamos un 374 con todo lo que tiene el Código Penal, un 259, 260 y un 43 en la ley de violencia. El primer problema es la competencia de los tribunales. Pregunto, cuando no existía la LOGNA y no existía violencia de género, la ley, ¿quién era el sujeto activo y el sujeto pasivo en el Código Penal para el 374? La mía. Cualquier persona. Es decir, si un hombre violentaba a una mujer, 374. Si una mujer violentaba a un hombre, 374. Si un hombre violentaba a un hombre, 374. Si un hombre violentaba a una mujer, violentaba a una mujer, 374. Que también eso puede existir, mujeres violan mujeres. Cuidado. ¿Ok? Y yo creo que ahí la cifra negra es mayor. Porque para una mujer es menos problemático ir a denunciar a un hombre que la violó a una mujer. Ahí estamos en elementos criminológicos, no criminalísticos. ¿Sí o no? Ok. Bien. Nace la LOGNA. ¿Qué hizo la LOGNA? La LOGNA sacó a los adolescentes del fuero competitivo del Código Penal. ¿Sí o no? El Código Penal juzga, el Código Orgánico Procesal Penal juzga adultos. La LOGNA juzga adolescentes. El sujeto activo aquí entonces comenzó a ser los adultos y aquí los adolescentes. Pero cuando generamos el 259 y el 260, no solamente que los adolescentes son el sujeto activo en la LOGNA, sino que las víctimas del 259 y 260 son adolescentes y niños. ¿Sí o no? Sí. ¿Para qué partimos esa torta así? Esto nos llevó a generar tribunales especializados, fiscalías especializadas, que no especializadas no tienen nada. Lamentablemente. Sin alusión personal, Machado. Es correcto. Es correcto. Entonces, eso era con la LOGNA. Ya lo vamos a leer. Nació la ley de violencia. Entonces ahora, si el sujeto pasivo es mujer, entonces el 374 quedó únicamente cuando el sujeto pasivo es hombre. O sea, un hombre adulto violado. Porque si es un carajito, un adolescente violado es LOGNA. Y si es mujer, es violencia de la mujer. ¿Para qué carajo tenemos el 374? ¿Sí o no? Y es relativo, Cheo, porque resulta que gracias a la jurisprudencia y de la doctora Mechan, cuando hay abuso sexual de niño o niña, junto con una mujer concurren, mujer y hombre, pero que sea niño, Fue la atracción. conoce por atracción la ley de violencia. A eso es que voy. A eso es que voy. Más problemática todavía. Porque fíjense ahora. Tenemos entonces en la violencia sexual 3 tipos penales. Con atención a esto. Que están reducidos en su alcance por el ámbito de competencia por la persona. Entonces tú ves como en un tribunal ordinario tienes, por ejemplo, secuestro y extorsión y abuso sexual, el 259. Porque hay un niño de por medio y que porque en el proceso de secuestro le metieron mano a un carajito de 6 años y que lo hizo fue un adulto. Y nos traemos el tipo penal de la LOGNA para que lo conozca un juez de ordinario. Eso no tiene mayor problema. El problema es que ahí rompemos el principio fundamental del COP, que es la separación de la causa por sentido de persona. Entonces llevas un juicio que debió ser público, lo conviertes en privado porque un carajito de 6 años. Sí, exacto. Ajá, y todavía dicen que los abogados no tenemos que formar. ¿Qué pasa, hermano? Porque nos meten unos extraños.
Ya yo le voy a presentar al final un caso real, ¿ok? Está la sentencia. Donde un juez se equivoca en primera instancia, le dan la razón en la segunda y es la sala la que aclara. ¿Cómo quedó ese juez? Pero ¿cómo quedó el que estaba preso? Ahí yo digo que hay una falta de defensa también. ¿Entendemos esto? ¿Trajeron su código? Le voy a hacer simplemente una referencia. Aquí está la sentencia, ¿no? Toma tú. Aquí hay 11 sentencias que me gustaría que pasaran por el grupo. Tienen número, sala y fecha. Todas tienen que ver con los delitos de violencia. Vamos a 374 rapidito. A los que lo tienen. Porque es que estoy preparado. Otro concepto mal manejado. En todas las legislaciones comparadas suramericanas existe el estupro. Fíjate lo que voy a decir ahorita, amiga mía, me gustaría tu opinión. Y la de todos, por supuesto. No pudiera ser factible en el estupro, que es el acto sexual consentido con adolescentes. ¿Cómo está claro? O sea, hoy en día las muchachas de 14 para arriba, hermano, están peor que la vieja. Es una cosa loca. Uno tiene que andar pendiente, hermano, porque mira, que la cosa es grave. ¿Sí o no? Entonces, la misma ley permite que la chavita de 16 tenga relación. Eso no es imputable, eso no es punible. Ok, chévere. Pero vean lo que dice el 374. En su segunda parte. La misma pena, aún sin haber violencia o amenazas al individuo tenga acto carnal con personas de uno u otro sexo cuando la víctima sea especialmente vulnerable. Ya eso lo explicamos, ¿verdad? Okay. O que no haya cumplido 16 siempre que para la ejecución del delito el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco. Ojo con esto. Por ascendencia, descendencia, hermano, naturaleza, adopción o afines con la víctima. Pero si no hay nada de esto, no es penal, no es punible. Si yo no soy el ascendente, el descendente, el primo, el hermano, o el profesor de la víctima, o el que arregla los bombillos en la casa, o sea, tipo de afinidad, sino que soy el novio, hermano, de la canción pintado que viene ahí. ¿Sí o no? No está en el supuesto. Señores, ¿qué le pasó a nuestro legislador? Novio, amigo. Esto no debió estar en el 374. Esto debió haber salido estupro, como un delito autónomo. ¿Sí o no? Mala técnica legislativa. Pero cuando yo cierro esto y busco la lógica, no la tengo tan mala que me trae nada más que lo mismo. Eso implica, señores, que uno usa la ley. A mí un profesor mío una vez me dijo, así como, me dijo, cuando usted vaya como cliente a un despacho de abogado y un abogado le diga, déjeme ver la ley un segundo, y la busque y salga polvito, y cuando haga así salga polvito, váyase. Cuando la ley está rayada y señalada y con señalizadores, quédese. ¿Sí o no, colega? Oye, si tú no usas la ley es como que tú no usas el biturito. Fíjense lo que establece el 259. Y aquí quiero aclarar algo. ¿Qué es abuso sexual? ¿Qué es abuso sexual? Daniel, un beso puede ser un abuso sexual. Si el beso es robado, si no es consentido, son abusos sexuales. Yo le doy beso a mí me da la gana. Un abrazo sin consentimiento. Doctor. ¿Ah? Un abrazo sin consentimiento. ¿Para poder hacer? Depende del abrazo. Pues si le vas a hacer así, llega pambichado la vaina. Pongan atención. Fíjense. De paso se me pasó saludar a mi querida amiga exconcejal de Santa Cruz, mi amiga de mucho tiempo. Está con nosotros hoy la doctora. Fíjense, el compañero de trabajo. Fíjense. Quien realice actos sexuales. Miren, señores, aquí el inicio del artículo mató el artículo. Actos sexuales. Dios, mira, métanse en internet y pongan acto sexual definición. Cualquier vaina puede ser acto sexual. Siempre que vaya dirigido a lo sexual. Esto no es acto sexual. Esto no es. Porque el acto sexual no implica nada más hoy, Daniel. Cópula. Hay que revisarlo. Si yo agarro a una mujer contra su consentimiento, le quito la camisa, le empiezo a hacer
tocamiento y voy a su seno y beso su seno, sexual, no consentido. Una exploración médica, si el médico hace una persona mucho más allá de la que es cierto. Pudiera estar dentro de la violencia auténtica, ese es otro tema. Ok, fíjense, pero también está dentro de la... Si está preñada. Ahora, fíjense. Quien realice actos sexuales con un niño o niña, esto no es para adolescentes, niños y niñas, participe en ello, será penado con pena de 2 a 6 años. Acto sexual cualquiera, es decir, yo tengo que inferir que aquí estamos hablando de actos lascivos. Si el acto sexual implica penetración, estamos hablando de violación. Entonces, ¿cómo yo meto un supuesto de violación dentro de un concepto de abuso sexual? ¿Cómo mezclo yo actos lascivos con el concepto de violación dentro de un concepto errado llamado abuso sexual? Por eso les estoy dando la sentencia. Hay una serie de sentencias que aclaran el problema conceptual. Hoy les voy a presentar una. Que aclaran el problema conceptual. Abuso sexual no es violación, entonces ¿por qué el supuesto de violación está marcado y titulado como abuso sexual? El abuso sexual, señores, es solamente los actos lascivos. Cuando ya hay penetración oral, anal, vaginal, con el pene o sin el pene, con cualquier otro objeto que simule el falo, es decir, un objeto sexual, estamos en presencia de violación, no de abuso sexual. ¿Y cómo se empatucan, verdad, mira, los jueces con esto? He visto jueces en audiencia preliminar donde si el fiscal dice que es abuso sexual, ellos quieren pasar eso rápido y se admite que el fiscal es abuso sexual. Porque no conocen. Y mirándole la cara a uno de reojo que el abogado se calle. Señores, pendiente con eso. El abogado tiene que estar pendiente del manejo que hace la fiscalía y de la repercusión espejo que haga el juez. No podemos quedar callados. Claro, eso implica un proceso, que es lo que yo te decía, un proceso dentro del proceso para que usted logre torcer el vehículo a donde usted considera que debe ir. Un proceso de formación. Hay que formarse para eso. Fíjense además esto. Si él o la culpable sobre el que ejerza la víctima, sobre la víctima autoridad, responsabilidad, crianza, vigilancia, la pena se aumentará un cuarto o un tercio. Y ya lo dijimos que el abuso sexual del 259 y 260 trata muy bien a los victimarios cuando la víctima es niña, es adolescente. Pero además de eso le aplican una rebaja superior a la que da el Código Penal. Bueno, ¿cuál es la técnica legislativa? Claro, no echemos mucha vaina porque entonces nos suben esto y verga, no se trabaja. Pero esto es una realidad que hay que hablar en el foro. ¿Sí o no? Vamos al... Ah, no, el 260. A ver, bueno, esta es la olla de la corona. Quien realiza actos sexuales. Mire, estamos hablando abuso sexual a adolescentes. Separamos niños y adolescentes. A adolescentes contra su consentimiento participa en ello, será penado con una pena conforme al artículo anterior. O sea, que si tú violas a un carajito o violas a una chama de 13 años es lo mismo. ¿Qué le estamos diciendo a los violadores, a los enfermos mentales violadores, que más o menos me lo leen? Chamo, ¿no es cosa vieja? ¿Sí o no? No es cosa vieja, que esto es más grande. Mala técnica legislativa. Ahora vamos al 41. Aparte de eso, fíjense, la única ley que ha definido conceptualmente la violación es esta ley. Es una ley muy bien hecha. Lo único que yo critico es que esta ley es inconstitucional. Primero es discriminatoria del género hombre. Y luego es una espada de Damocles que pusieron en manos de las mujeres para que lo saquen de la casa y lo quiten todo cuando les dé la gana. No quiero comentarios de